Si Suzuki y Satoru se hubiera desconectado antes de la teletransportación, ¿qué hubieran hecho los NPCs? Si Suzuki y Satoru se hubiera desconectado... Bueno, tenemos la respuesta en el especial. Al llegar al nuevo mundo se hubieran vuelto locos y hubieran arrasado con esos países humanos. ¿Qué? Llegaron los NPCs. ¿Por qué? Mira. ¿Por qué en la historia paralela son los NPCs los que llegan al nuevo mundo? ¿Por qué? No llegan player, llegan solo los NPCs. Llega Nazarick. Llega Nazarick al nuevo mundo. ¿Por qué llega Nazarick al nuevo mundo en la historia paralela? ¿Qué es la historia paralela? Es una historia que narra, para quienes no tengan ni puta idea, escrita por Maruyama. Maruyamita la escribió, así que no es canon. No es canon, para nada es canon. Pero, digamos que es un what if. Sí, es un ¿qué hubiera pasado si? La premisa de ¿qué hubiera pasado si? Es muy simple. ¿Qué hubiera pasado si Ainz, o en este caso Momonga, o en este caso Satoru, hubiera llegado al nuevo mundo sin Nazarick? Bueno, en esta historia Ainz, Momonga, de hecho se hace llamar, durante toda esa historia se hace llamar Satoru, llega en lugar de lo que vienen a ser los 13 héroes, los dos players de los 13 héroes, ¿sí? En la historia canónica sabemos que hubo dos players que hicieron parte del grupo conocido como 13 héroes. En vez de ellos dos, llegó Momonga y conoció a King of Acerri Sinberun. ¿Quién es King of Acerri Sinberun? Bueno, la niña que ven en esta imagen de aquí. Esta es la chica que en un futuro se convierte en Evilei. Pero esta chica es la que conoce a los 13 héroes, ¿sí? Ella de hecho se une a los 13 héroes. Y para mantener más o menos su identidad, ¿sí? Escondida de vampira, usa su máscara y bueno, y pasa a llamarse Evilei y todo lo que quieras. Esto es ¿qué hubiera pasado si en vez de los 13 héroes hubiera llegado Ainz sin Nazarick? Entonces, ellos dos se conocen, tienen aventuras. De hecho es una historia bastante genial porque es una historia de exploración, es una historia incluso romántica. Porque ajá. Es bien, es una historia muy buena. Entonces, al final de la historia, cuando pasan 200 años, ¿sí? Nazarick llega al nuevo mundo. Ya Satoru, ¿sí? De nuevo, no es Ainz, no es Momonga, es Satoru. En esta historia paralela se hace llamar Satoru. Ya había vivido un montón de historias, había vivido un montón de aventuras. Había refundado Ainz Gone con gente del nuevo mundo, con monstruos del nuevo mundo. Incluso la relación de estos dos había evolucionado tantísimo que son súper melosos, eso. Mi princesa, ¿sí? Mi princesa, mi caballero. Se hace súper romántico, súper lindo. Y al final de la historia llega Nazarick. ¿Por qué llega Nazarick? Porque no llega sin nadie, ¿eh? No llega, o sea, llega con los NPCs, me refiero, no llega ningún player. Lo que nosotros sabemos de la historia canónica, los 6 dioses, los 8 reyes de la codicia, los 2 integrantes de los 3 héroes, el sabio Minotauro, el hombre que es asesinado por el Lord Dragón de la Oscuridad Profunda. Hasta donde sabemos, esa gente son players, o eran players, que llegaron al nuevo mundo, siempre con estos 100 años de diferencia, ¿no? 100 a 200 años, pero son 100 años prácticamente. Pero ¿y por qué llegan los NPCs? Esto quiere decir, los 6 dioses en realidad eran players. Los 8 reyes de la codicia, ¿los 8 eran players?
¿O acaso unos eran players y los otros eran NPCs que no le tenían mucha lealtad? Y por eso luego pasó lo que pasó, que se mataron entre ellos. De los 3 héroes, los 2 eran players. O uno era NPC y el otro era player. Y por eso cuando cuando uno tiene que matar al otro, el otro cae en una depresión. Porque a lo mejor el player le pide a su NPC que lo mate. Y el NPC al matar a su creador cae en una depresión y desaparece y muere. ¿El sabio Minotauro era un player o era un NPC? Porque la premisa de que llegue Nazarick sin players y con todos los NPCs al nuevo mundo, si bien de nuevo es un what if, de nuevo no es canónico, de nuevo no hace parte de la historia principal, pero hace parte de las reglas del mundo. Esa historia paralela escrita por Maruyama, si bien la historia que ocurre no es canónica, hay cosas canónicas dentro de esta historia no canónica. Como por ejemplo, el monte Cainidias. Como por ejemplo, Cureelim. Como por ejemplo, la historia de King of Asrisimberun, es decir, el pasado de Evilei. Como por ejemplo, las naciones de esa zona, las razas de esa zona. Son cosas canónicas que viven o son influidas por una historia que no es canónica. El transporte de los NPCs al nuevo mundo sin ningún player, sin nadie, ¿es una regla exclusiva de esa historia paralela o es una regla que también es parte de la historia principal? En mi opinión, es una regla que hace parte de la historia principal. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre la transportación en este momento? ¿Por qué Satoru llega solo al nuevo mundo? Él está en el mismo contexto. Va a Serra Yggdrasil, él está en la sala del trono, ve a Albedo, hace que se arrodillen todos y él dice: mierda, no me voy a deprimir, voy a recibir el cierre del puto juego a lo grande. Y sale de la tumba y lanza fuegos artificiales, luego una luz blanca y es transportado al nuevo mundo. ¿Sí? Él literalmente sale de Nazarick. Nazarick queda abajo porque él vuela y se monta como en una islita flotante. Y Nazarick queda allá abajo y aquí ya también se pueden sacar teorías de acuerdo a la relación de tiempo. Ainz al estar acá ubicado y Nazarick al estar acá abajo, esa distancia de 200 años. No creo. Pero en fin, me estoy desviando desde el punto. El punto es: la teoría, porque no deja de ser una puta teoría, de por qué los players fueron transportados al nuevo mundo, que dice que el por qué fueron transportados es porque tenían un objeto de clase mundial. Este es uno de los argumentos más fuertes que tiene a favor esta teoría. Porque si el objetivo, sabemos que el que provocó esto fue el Emperador Dragón. ¿Cómo, por qué y para qué? No se sabe. Pero que el Emperador Dragón tuvo que ver. Fue el actor principal, fue actor secundario, lo hizo adrede, lo hizo sin querer. No se sabe. ¿Vale? No se sabe. Pero algo tuvo que ver. ¿Quería atraer a los players? Si la respuesta a eso es sí, entonces ¿por qué la Nazarick paralela llegó al nuevo mundo? O sea, si no había ningún player ahí, no tiene sentido entonces que la Nazarick paralela llegara al nuevo mundo. Si la respuesta es que el Emperador Dragón traía objetos de clase mundial y que lo que estaba alrededor de ese objeto de clase mundial llegó al nuevo mundo como efecto secundario, tiene más lógica, porque así justifica que llegaran players. Ainz, hasta donde sabemos, el único player confirmado que ha llegado al nuevo mundo es Ainz, Momonga, Satoru, como sea. De resto,
todos los demás pudieron haber sido NPCs. Ojo. Ojo, Ojo. Porque la Nazarick paralela, cuando llega al nuevo mundo, cuando la puta Nazarick paralela llega al nuevo mundo, ¿qué es lo que hacen? Destruyen los 3 países humanos alrededor. O sea, destruyen el imperio, destruyen el reino y destruyen la teocracia. ¿No les suena un poco a 8 reyes de la codicia? ¿No les suena que... por ahí también va la cosa? ¿No les suena a eso? A mí, sinceramente, yo siempre he pensado que el Emperador Dragón buscaba los objetos de clase mundial. ¿Cómo se puede refutar lo de que eso que estoy diciendo, de que buscaba los objetos de clase mundial? Fácil, es una historia paralela. No tiene por qué ser así en la historia canónica. Ese es el argumento. Pero a mí me parece que es el más fuerte. Es la teoría dentro de teorías locas. Es la que más fundamento tiene de por qué los players llegaron al nuevo mundo. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué hizo? Hizo un ritual. Se masturbó su pene escamudo gigante y eso atrajo los objetos de clase mundial a los players. No. Esa es mi teoría. Refútala. Te animo a que la refutes. Fue la lefa mundial la que los trajo. No hay forma de refutarlo. Además dice que los trajo una luz blanca. A mí me parece que tiene cierto fundamento. A mí... El chaquetazo invocado. A ver, no hay forma de refutarlo. Es que no. Claro. Perdí el hilo de todo lo que... Perdí el hilo de todo lo que estaba trayendo. El hecho es ese. La historia paralela nos dejó con ese precedente. Nazarick llega al nuevo mundo sin ningún player. Llega sin ningún player. Lo más probable es que haya llegado al nuevo mundo por que Nazarick tiene el trono. Además de que tiene un montón de objetos de clase mundial, pero tiene el trono. ¿Sí? Entonces lo más probable es de que ellos hayan sido los objetos de clase mundial de Nazarick hayan sido transportados. Y claro, como los NPC estaban ahí, pues también fueron transportados. En ese sentido, tiene mucha lógica de que el Emperador Dragón no haya querido traer tal cual a los players, sino que haya querido traer a objetos de clase mundial. Otro detalle que también nos dejó la historia paralela es que en las aventuras de Satoru y Kino, ellos encontraron un objeto de clase mundial en una ciudad abandonada, si mal no estoy. Eso, obviamente ya es fumar demasiado, pero también puede dar a entender de que incluso algún que otro objeto de clase mundial pudo haber llegado al mundo sin ningún player. Es decir, en ese hueco, porque sabemos, en la historia del Nuevo Mundo sabemos que los 6 dioses llegaron... ¿cuándo fue? Hace 500 años. Los 8 reyes hace 400. Los 3 héroes hace 200. El sabio Minotauro presumiblemente hace 200. El tipo que asesina el dragón de la oscuridad profunda no se sabe exactamente hace cuánto. Pero ahí, sí, hace 100 años, por ejemplo, no hay registros de player. Hace creo que como 300 años tampoco hay registro de player confirmado. Y si en esos centenas que no se registran players, es porque llegó un objeto de clase mundial sin un player. A mí me parecería lógico. Porque a mí me da a entender todo esto de que el puto Emperador Dragón con su lefa transportadora, con su masturbación invocamundos, su objetivo no era los players tal cual, sino los objetos de clase mundial.
Que no creo que el Emperador Dragón quisiera el exterminio de su raza. Los players fueron la consecuencia de buscar objetos de clase mundial. Si es que, de nuevo, si es que fue un accidente, capaz si lo hizo adrede, capaz es un puto psicópata y dijo, mira, hay objetos de clase mundial. Los vio en su... ¿Se acuerdan que una vez hicimos un video de cómo encontró el Emperador Dragón a los players y a los objetos de clase mundial? La droga, gente. Es la respuesta. No hay forma de refutar eso, lo siento. Sí, se pegó un... Y en ese viaje astral vio los objetos de clase mundial y los atrajo. Ahorita sabemos cómo. Masturbación invocamundos. ¡Pa! Les tiró esa luz blanca encima y los atrajo al nuevo mundo. Y claro, él estaba apuntando a los objetos de clase mundial, pero en algunos como que... Porque uno no lo controla cuando uno... ¿Verdad? Uno como que medio apunta, pero sale para donde uno no quiere. Entonces capaz si cayó donde no es. Si me entiendes, cayó en el objeto de clase mundial, pero también en el player que estaba al lado. Y así es como llegaron. Los players eran solo de Yggdrasil. Sí, los players eran solo de Yggdrasil. ¿Te imaginas que no eran solo de Yggdrasil? A ver. Sí, esto te lo puedo decir con seguridad. Sí, eran solo de Yggdrasil. Pero te imaginas lo terriblemente difícil de justificar que un player no fuera a Yggdrasil sino de otro juego. Sería imposible. La obra no tendría... Es una obra de fantasía con unas reglas más o menos claras que Maruyama ha planteado muy bien. Todo ese equilibrio que habría planteado Maruyama, si hay jugadores de otros videojuegos, se iría al traste. Le salpicó uno y Momonga llegó montado un nadador. Sí, 300 años del jugador asesinado por oscuridad profunda. Eso... es 600 años, 6 dioses. 500 años reyes de codicia. 400 años, ni idea. 300 años jugador asesinado por oscuridad profunda. 200 años líder de los héroes. 100 años, ni idea. Mira, en esos 2 años que hay incertidumbre, que no hay registros, a lo mejor apuntó bien, ¿sí me entiendes? ¡Pum! Y cayó en el objeto de clase mundial y no había jugadores cerca. ¿Sí ves? Entonces, claro, no deja de ser una teoría. Lo de la marihuana y la lefa es otra teoría que no tiene que ver con esta. Yo las yo las relacioné, pero la teoría que estoy intentando dar a entender es que el objetivo probablemente del Emperador Dragón eran los objetos de clase mundial, casi que seguro. Los players fueron un efecto secundario que se le fue de las manos, literalmente se le fue de las manos. Basta con ese tema, ya basta.